Hola, buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio como parte del ciclo ¿Cómo nos pensamos los peruanos? Es el último conversatorio que la Biblioteca Nacional de Perú está organizando en este espacio de reflexión sobre las diversas identidades que han construido históricamente nuestro país. Para esta conversación de la noche de hoy sobre teatro peruano, escenarios de transformación, que tiene como sentido, a través de la voz de los panelistas, poder conocer experiencias en creación y práctica teatral que dialogan sobre la importancia del arte escénico como espacio propicio para la construcción de identidad y revaloración de nuestra cultura. Están con nosotros Ana Correa, Celeste Viale y César de María, a quienes les agradecemos muchísimo por su participación. A través de un diálogo con ellos vamos a poder abordar esta temática que nos convoca el día de hoy, que esperamos sea de su interés y que nos permita también profundizar en los desafíos que tenemos como país, en el contexto del Bicentenario, en el contexto de crisis en el que estamos, y que aporte a traer horizontes sobre cómo el teatro peruano se puede seguir estimulando y tiene sentido y pertinencia respecto al tiempo que nos toca vivir. Para la dinámica de la noche de hoy, cada uno de los ponentes tiene una serie de preguntas que se les han propuesto anticipadamente para desarrollar una presentación de entre 7 y 10 minutos. Luego van a responder una pregunta en común y terminamos con una intervención que recoge las interrogantes, inquietudes del público, y con esa secuencia se desarrollará el diálogo de hoy. Así que, sin más, el orden en el que se van a dar estas intervenciones va a empezar Ana Correa, continúa Celeste Viale, cierra César de María esta primera ronda, y voy a leer una pequeña reseña de cada uno en la medida en que se van, en que les toca intervenir. O sea, voy a empezar leyendo la reseña de Ana y plantear las preguntas que se les ha formulado a Ana para que pueda abordar su primera intervención. Ana Correa es actriz, creadora e integrante del grupo cultural Yuyascani. Se ha dedicado a la organización de encuentros, talleres y festivales temáticos enfocados en la perspectiva del teatro mujer. Ha dirigido también nuevas y diversas propuestas teatrales para espacios no convencionales. Paralelamente, desde el año 1992, trabaja en el proyecto de teatro para niños y niñas Tirulato, espacio de trabajo grupal que fundó con Alfredo Alarcón. Desde el año 2000 es profesora de entrenamiento corporal del Teatro Universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el TUC, y dirige a doctores y doctoras de la Esperanza. Ha dirigido este proyecto Doctores y Doctoras de la Esperanza, que implicó visitas voluntarias a hospitales hechas por actores cómicos. Entre las publicaciones y trabajo académico que ha generado también está el libro Tirulato, Teatro Peruano para Niñas y Niños, del año 2009, que describe su experiencia de trabajo creativo y pedagógico en el proyecto del mismo nombre. Bienvenida, Ana. Entonces, las preguntas que se le han formulado a Ana son las siguientes. Desde la experiencia de Yuyascani, ¿qué significa realizar teatro de grupo en el Perú? ¿Cuáles son sus retos y aportes a la cultura y la construcción de la identidad en nuestro país? Adelante, Ana, bienvenida. Tu micro, por favor. El micro. No te escuchamos todavía, Anita. Sí, muy buenas Ahora noches. sí. Linda experiencia de estar con Celeste Viale y con César de María y tú en la coordinación, Paloma. Yuyascani es una palabra quechua que significa estoy pensando, estoy recordando, y justamente ahora, en julio, el 19 de julio, acabamos de cumplir 49 años de trabajo teatral. Pertenecemos al nuevo movimiento del teatro latinoamericano que surge en los años 60 y se afirma en los 70, y Yuyascani comienza en el 71, en donde planteamos la necesidad de un trabajo de grupo y de la creación colectiva.
donde actores y actrices nos asumimos como creadores y nos responsabilizamos por lo que decimos y hacemos en escena. Este grupo que sentíamos en los años 70 que no teníamos en la dramaturgia literaria que había en el Perú una respuesta para lo que nosotros, jóvenes de 18, 19 años, queríamos dar respuestas a la situación que vivía el país y que vivía América Latina. Entonces decidimos asumir la creación colectiva y para esto, esta responsabilidad, decidimos formarnos y profesionalizarnos dentro del grupo. Para eso necesitamos un espacio y a partir de una de las giras, la primera gira del grupo a Europa, en el año 83, decidimos no repartir el dinero y usarlo de cuota inicial para una casa. Y eran los años todavía en que podíamos, el planteamiento del grupo era buscar, conquistar un nuevo espectador. Entonces nos íbamos a los barrios, a las comunidades, viajábamos mucho por todo el país y necesitábamos entonces un espacio donde guardar nuestras cosas, donde pudiéramos construir una sala de máscaras, una sala de música y con nuestra experiencia en la calle sentíamos que teníamos que construirnos como actores y actrices múltiples. Sentimos la necesidad, y nuestro nuevo espectador nos lo exigía, de poder tocar instrumentos, usar máscaras, usar zancos, usar vestuarios del país, hablar nuestra lengua. Y entonces allí empezamos en esta casa, en San Martín 274, empezamos a entrenar nuestro cuerpo, nuestra voz, empezamos a prepararnos y somos de la generación que construye su talento, ¿no? Nos dimos cuenta de que el talento no es algo con lo que naces, y si naces, maravilloso, pero en todo caso no éramos talentosos y decidimos construir nuestro talento con disciplina, con perseverancia, y yo te diría que un 90% del trabajo ha sido sudor y un 10% inspiración. Entonces el grupo empieza a crear espectáculos de creación colectiva, sus primeras obras, la primera dio testimonio de la marcha, de la primera marcha importante de los mineros a Lima, ¿no? Y Puño de Cobre, y luego de ahí vino La Madre, y luego empezamos a definir nuestro trabajo en diálogo con la cultura andina, ¿no? Y esto fue una cosa maravillosa para mí, principalmente, ¿no? Porque yo recuerdo cuando entré al grupo, tenía el cabello corto, mi mamá desde niñita me había ondulado el cabello siempre, ¿no? Esta idea de alejarte del indio, mis abuelas, las dos andinas, ¿no? Y de repente cuando entro a Illlascani y tengo que hacer mi primer papel, una campesina andahuaylina, yo no sabía qué hacer con mi pelo, me acuerdo que me hice 2 trenzas de lana. Y cuando llegué al grupo, se rieron, pero hasta el suelo, ¿no? Entonces yo sentí, además en esa época nos depilábamos las cejas, ¿no? Y a lo Greta Garbo, ¿no? Entonces, no, yo no era andina por ningún lugar, o sea, me había alejado, ¿no? Mi familia, esto de no querer ser chola, ¿no? De no querer aparecer. Y entonces fue un proceso de verdad personal de identificación, un proceso que no termina para mí. Más que decir identidad, yo siento que entré en un proceso de reconocimiento, de volver a mirar a mis abuelas, de dejarme el cabello lacio, y hasta ahora me lo dejo, y hasta ahora no lo quiero pintar, no lo quiero nada, quiero mi edad, quiero que salga mi herencia andina de mis abuelas, ¿no? Y entonces fue realmente el proceso en el trabajo del grupo, acercarnos a nuestras culturas, a reconocer a José María Arguedas como nuestra gran inspiración, a José Carlos Mariátegui como el sustento que nos planteaba un Perú no caótico, sino diverso, un Arguedas que nos hablaba de vivir feliz todas las patrias. Entonces el grupo decide, si bien hemos vivido los primeros años, un grupo inicialmente, yo tenía acá el cronómetro y ya se me perdió. Tú me avisas, Paloma. Están 5 minutos con 19. Claro, un grupo inicialmente todos vivimos igual. Todos vamos a la misma película, todos aprendemos a tocar tarcas, todos aprendemos a tocar zampoñas, todos leemos la misma novela y por último militamos en el mismo grupo de izquierda, ¿no? Entonces, pero después nos dimos cuenta
después que pasaron unos 10 años, de que cuando hablábamos de todas las patrias, el grupo estábamos construyendo una. Así que decidimos que cada uno de nosotros se dejara adoptar por una cultura. Y ahí nacen Los Músicos Ambulantes, una obra que en el 2021 va a cumplir 40 años con el mismo elenco. Es una obra que nos ha acompañado, que nos ha ayudado a profesionalizarnos, que nos ha ayudado a atravesar el conflicto armado interno en el país, que nos ha cobijado y que nos ha enseñado. ¿Qué te puedo decir que me da mi grupo de teatro, ¿no? Hemos pasado etapas, ¿no? Hemos vivido crisis muy fuertes, y mira que crisis es una palabra griega que significa crecer, ¿no? Entonces, nos asumimos hijos de la crisis, porque frente a la crisis de creación, frente a la crisis en el país, tú te reinventas, ¿no? Tienes que buscar alternativas y soluciones. Y entonces, en este proceso, hemos pasado también en determinado momento a todo este debate entre la voz y el cuerpo, ¿no? A este aprender dramaturgia, a ser dramática en el sentido del conflicto dramático, y en mi cuerpo las oposiciones, a componer el material que yo planteo en mis improvisaciones, que ya tengan una estructura dramática, no por lo que narran nada más. Mi narración no solamente es de la palabra, sino también mi narración es corporal, mi narración es melódica, musical, poética. Entonces, esta profesionalización de los grupos de los años 80 lograron que acabáramos siendo maestros en las universidades, ¿no? Pero yo no me gradué en la universidad académicamente, sino es el trabajo, es el laboratorio de experimentación en mi grupo lo que ha afirmado mi trabajo. Y luego de dejarnos adoptar por diferentes culturas en el país, el grupo se da cuenta que en la medida en que cada uno de nosotros es diferente al otro, y que nos une sí la utopía, ¿no? Por un país y un mundo mejor, pero no necesariamente los principios, ¿no? Cuando descubrimos de que lo que nos unía eran nuestros principios, nuestra ética, ¿no? Y que más bien teníamos que dejar que se abra la diversidad. Y ahí aparece un acento en Débora en la máscara, en Julián en el ritmo, en Teresa en la voz y la palabra, en Rebeca en la palabra, en mí en el uso de los objetos, ¿no? Y eso fue muy rico para el grupo. Entonces, ¿qué te permite un grupo de teatro que vive permanentemente tantos años como nosotros? Creo que la riqueza más grande es el repertorio que tenemos, ¿no? Yo hablaba de que Músicos Ambulantes tiene 40 años, va a cumplir 40 años, ¿no? Pero tenemos otras obras como Adiós Ayacucho, 30 años, tenemos obras que tienen muchísimos años, y entonces seguimos avanzando como actores y actrices, ¿no? Nos asumimos como principiantes con experiencia, pero cuando regreso a la obra, si bien ya no voy a cambiar la codificación, esas obras están cerradas, sin embargo va a pasar algo dentro, a la manera, el tono, la calidad de energía, la sutileza, muy sutilmente, lo que yo sigo estudiando y aprendiendo va a plasmarse en el repertorio Yuyascani. Y la otra cosa que me ha ayudado el grupo con el repertorio es que yo, al revisitar las obras, puedo volverme a mirar. Y entonces me reta a seguir creando, no a repetirme, ¿no? Y eso es lo que, pero no lo hago por no repetir. Yuyascani no crea una nueva obra por no repetirse, sino porque tienes el reto de tu historia frente a ti, ¿no? Y eso me gusta mucho junto con la cosmovisión andina, porque dice que el pasado está acá adelante, ¿no? El pasado tiene que estar acá y el futuro es lo que no conoce. Entonces Yuyascani tiene su pasado adelante y te puedes comparar, puedes revisitar y puedes seguir planteándote cómo seguir avanzando como actriz, como Bien. creadores, en este diálogo con el país. Muchísimas gracias, Ana. Buenísima esta primera mirada de la historia de un grupo, de lo que el grupo significa como proceso, y creo que también a partir de
de la memoria de lo que significa los músicos ambulantes para el país, también podemos hacer un puente hacia las preguntas que le toca en este caso a Celeste Viale. Bienvenida, Celeste. Celeste va a abordar más la mirada asociada al teatro infantil. Las preguntas que se le ha propuesto a ella son, ¿por qué considera importante la producción teatral para la infancia en nuestro país? ¿Quiénes son sus referentes y qué aspectos considera usted que se requiere para la formación de nuevos espectadores? Entonces, adelante, Celeste. Muchas gracias por participar. Gracias más bien por esta invitación y el poder compartir con los otros compañeros de las artes escénicas estas reflexiones que me parecen sumamente importantes en esta línea temática de construcción de identidades, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero más que responder a preguntas, levantar algunas preguntas, ¿no? Y empezar diciendo, preguntándonos, ¿no? ¿Cuál es nuestro enfoque de desarrollo como país? ¿No? O sea, ¿cómo estamos mirando nuestro futuro? ¿No? Un país con inclusión social, con igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Un país donde el centro de interés sea nuestro capital humano. Entonces, yo digo, yo parto de ese marco para preguntarme luego, bueno, ¿y estamos incluyendo a la infancia en este enfoque de desarrollo? ¿Hasta qué punto lo estamos haciendo? ¿Estamos considerando al niño como sujeto de derechos? ¿Como un ciudadano, ¿no?, que asume una ciudadanía o que adquiere más bien una ciudadanía desde el momento mismo de su nacimiento? ¿No? Un niño y una niña al que le corresponden la igualdad de oportunidades. Esas me parece planteamientos sumamente importantes, y hasta qué punto también colocamos a este niño, ¿no?, en el centro de interés también, ¿no? Porque hablamos del futuro, del mañana, el ciudadano del mañana, pero este niño y esta niña tienen un derecho adquirido en su presente y lo tendrán también en su futuro. Pero ¿qué ciudadanos estamos construyendo desde el nacimiento y qué oportunidades le estamos dando? O sea, cuando pensamos en estrategias, cuando tomamos decisiones y cuando emprendemos acciones, ¿estamos pensando también en este sector? ¿No? Esas son las reflexiones, ¿no?, iniciales, ¿no?, para pasar después al teatro, ¿no? O sea, el teatro, ¿cómo está enfocando este desarrollo también del niño y de la niña? ¿Qué importancia le está dando? ¿No? ¿Está incorporado en el debate cultural? ¿En el debate del desarrollo de las artes escénicas y de las artes en general? ¿En el desarrollo del teatro? ¿No? Creo que en muchos casos no. En muchos casos no. Y bueno, este esfuerzo, porque esto sea posible, tiene una data de muchos años, en donde han participado distintas actores, directores, autores, pero sin embargo creo que aún falta mucho por construir, ¿no? Yo creo que la mirada es más bien de un niño que no tiene voz, ¿no?, de un niño al que se le calla, al que se le modela, al que no se le acepta como sujeto que tiene la posibilidad de construir su propia subjetividad, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquellos que trabajamos por las artes escénicas para la infancia? Justamente tratar
de que se coloque en el centro del debate también, ¿no?, la perspectiva del niño y de la niña, ¿no? Que se les otorguen las oportunidades que tenemos los adultos, y entre ellas la oportunidad de acceder al teatro, a buenos espectáculos, a espectáculos responsables, ¿no?, que le permitan, además, conectarse o más bien confrontarse con él. Porque si el teatro permite la confrontación del hombre consigo mismo y con los demás, ¿por qué no asumimos que el teatro para la infancia también necesita confrontar al niño con sus propias preocupaciones, con sus intereses, con sus miedos, con sus angustias? Porque el crecimiento es un proceso complejo. Es un proceso muy complejo. Y el niño, desde lo simbólico, desde el juego, desde lo lúdico, es que descubre el mundo, ¿no? Desde estas representaciones simbólicas. Entonces, nosotros consideramos que el teatro es un espacio ideal para que el niño pueda ingresar a este descubrimiento. Consideramos desde Cola de Cometa, que es la asociación cultural de la que yo formo parte, que los productos teatrales para la infancia no necesariamente tienen que ser historias en las que el niño las comprenda de inicio hasta el final. Nosotros creemos que basta con que el niño pueda conectarse con algún episodio, con algún elemento que le ofrece esta historia, ¿no?, para desde ahí descubrir lo que él necesita descubrir, ¿no? Si el personaje es una tetera, o es una oveja, o es cualquier otro animal o cualquier otro elemento, el niño va a descubrir que detrás de eso está la esencia humana, que detrás de eso está lo que él necesita comprender del mundo y de su entorno. Entonces, para nosotros, como decía, en nuestra experiencia, ¿no?, a veces me preguntan, bueno, ¿y esta obra para qué edad es? ¿No? ¿Para qué público es? Y yo no tengo respuesta. No tengo respuesta porque hemos tenido la experiencia que a veces niños de 1 año que asisten a obras que nosotros consideramos que podrían ser más bien aptas para niños de 5 años o de 4 años, el niño se queda, ¿no?, como prendido de algo, o de un personaje, o de un elemento, y entonces yo no tengo respuesta para eso, porque no conozco a todos los niños, porque los niños son diferentes, tienen procesos diferentes, procesos de elaboración diferentes, ¿no? Entonces, yo abro las puertas para que vayan. Si no les gusta, entonces no les exigimos que se queden. Pero otra cosa importante que me parece a mí también es que vayan con los padres. Perdón, solo para calcular que más o menos quedan... Sí, ¿cuánto me falta? Menos 2 minutos. Ya, ok. Entonces, otra de las cosas importantes que nos parece a nosotros importante es generar espacios de comunicación con el adulto, ¿no? Compartir una experiencia teatral, ¿no? Que el niño tenga la posibilidad de compartir la experiencia con sus pares, no solamente con sus pares, sino también con sus padres, ¿no?, es valiosísimo, más aún cuando los espacios de comunicación se están cerrando cada día más, cuando el niño está solo.
cuando el niño tiene que resolver solo, cuando hay familia ausente, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros desde nuestra experiencia hemos estado validando y considerando, ¿no? O sea, por eso es que las obras no están dedicadas únicamente al niño, ¿no? Sino además en un lenguaje que pueda ser que sea abarcativo, ¿no? O sea, una propuesta abarcativa, donde el niño se sienta bien y sienta que su padre, en todo caso, o su madre o su familia, en fin, le pueda resolver algunas preguntas que él no puede resolverlas en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hablar todavía, mucho camino por transitar en esto mucho esfuerzo todavía por invertir en esta lucha por colocar también el teatro para la infancia digamos, en una, ¿cómo puedo decir? Porque lo que pasa es que a veces se dice, es teatro para la infancia, entonces esto es como un género menor, ¿no? Entonces, colocarlo en el sitial que corresponde, ¿no? En el sitio que le corresponde. Entonces, a mí me interesa partir desde esta mirada del desarrollo, porque todo eso tiene que ver con el desarrollo, porque tenemos un discurso para el desarrollo, pero a veces en ese discurso no está presente el niño. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es incorporarlo, ¿no? Desde todos los frentes y desde el teatro, por supuesto, porque ese es un espacio donde el niño se enriquece y encuentra todos los componentes, que son los componentes artísticos, subjetivos, ¿no? Emocionales, ¿no? Es el espacio donde encuentra todos estos elementos para poder descubrir ese mundo que no entiende, ese mundo que le genera angustia, ese mundo que le genera miedos, como a nosotros nos generan miedos otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la propuesta, en todo caso, que yo quería incorporar a ese debate de la identidad, ¿no? Entonces, nuestro interés por la comprensión de lo que es el niño y su proceso de desarrollo, ¿no? Creo que de alguna manera evidencia la importancia que nosotros le damos o evidencia nuestro enfoque de desarrollo. Muchas gracias, Celeste. Y creo que esta invitación también a pensar la experiencia del niño en relación a los pares y a los padres, desde el juego también es una invitación a pensar los procesos de dramaturgia desde esa lógica del juego y desde esa lógica de cómo generamos una experiencia que sea significativa. Exacto. No solo para un público específico cerrado, sino para el intercambio que se espera que el teatro genere, ¿no? Entonces, exacto, de repente, en la experiencia ya bueno, acá, Celeste, tú también eres dramaturga, y Ana, tú también, como actriz creadora, generas muchísimo trabajo dramatúrgico, pero la invitación hacia César ha ido más orientada justamente hacia el trabajo y el punto de vista del dramaturgo. Las preguntas que se le ha planteado desde la biblioteca son un poco desafiantes, de hecho, en el sentido de que se plantea en primer lugar qué significa ser dramaturgo en el Perú, ¿no? Y del mismo modo que a Celeste, quiénes son sus referentes, cuáles serían sus referentes. Y desde tu experiencia, César, y trayectoria, ¿cómo defines el teatro peruano? Eso es bien complejo. 10 minutos para todo eso. Adelante, César. Tu micrófono, por favor. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Mira, sí, están complicadas las preguntas, pero daré lo que tengo, ¿no? Eso es como un buffet de esto. Uno trae algo y escogemos, ¿no? ¿Qué nos sirve de lo que el otro dice? O qué nos estimula, qué nos alimenta. Mira, yo creo que hay una cosa, siempre pienso, ¿no? Que a los críticos siempre les dicen que un crítico es un creador frustrado, un actor frustrado, un director frustrado, pero en verdad podríamos decirlo de todos, ¿no? No sé, el actor es un director frustrado, el director es un autor frustrado y el autor es un... En verdad, creo yo que en el teatro todos hacemos todo, aunque no lo hagamos, ¿ya?
Todos escribimos la obra de una forma, sí, hay un autor, la firma, la escribe, o hay un grupo que la crea y si hubiera que bajarlo un texto, habría de repente alguien dentro del grupo que escribió, o todo el grupo firma. O sea, se produce todo junto. Todos juntos producimos un texto, ¿ya? Aunque hay un autor en algunos casos que es el que detona la creación, muchas veces yo creo que ese texto que sale, no, oye, no es todo mi texto, y esa cara que él puso no estaba en mi texto. Puedo hacer como hacen en Estados Unidos, si tú le agregas algo a una frase que se hace famosa en una obra, según el contrato esa frase puede ser incorporada por el autor a su creación. O sea, no te hace coautor mío. Y si yo digo, ¿sabes qué? Yo he escrito Hamlet, y ahí Hamlet habla de todo esto, y vienes tú y me dices, ¿por qué no le pones una calavera en la mano? Yo te digo, gracias, se incorpora, no te agradezco nada, no vale nada. O sea, es como una especie de, es una dicotomía egoísta, uno solo, ¿no? Tú eres el que escribe, responsable del texto, el que pones tu nombre, y creadores, ¿ya? Y yo creo que en verdad el teatro, y como lo he aprendido, es una especie de, es un arte colectivo en el cual todos hacemos todo, porque a la larga yo también, cuando yo escribo cierto texto, lo estoy actuando. Cuando yo digo a este hombre, toma aire hasta que se pone rojo, yo digo, oye, ¿qué hay de hacer el actor con esto? ¿No? O cuando un dramaturgo pone una acotación que dice, cruzan los Andes. Entonces, ay, tengo que ver esa obra, nada más por la acotación. Quiero ver cómo cruzan los Andes. Porque es distinto cómo cruzan los Andes un grupo de pocos recursos que trabaja en un barrio, ¿cómo cruzarán los Andes? Que es bien distinto a cómo cruzan los Andes en un teatro londinense, ¿no? Con todos los recursos del mundo. Entonces, creo que todos hacemos todo, ¿ya? Y creo que a un autor le toca, como trabaja con el texto, sintetizar ideas a través de eso que domina, ¿ya? A mí me toca dominar el texto. O sea, no soy buen actor, no sé, actué, algunas cosas me salían bien, otras mal, pero no siento que es algo que yo diga, con esto estoy sumando, con esto aporto, ¿no? Siento que cualquiera me puede reemplazar y no pasa nada. En cambio, siento que cuando he aprendido a escribir y a poner en escena imágenes, sueños, pensamientos, diálogos, ya me cuesta decir, a ver, pues que me reemplace a alguien, ¿ya? Estoy poniendo todo lo que tengo acá y quiero que esta frase represente, ¿me entiendes? La belleza toda del fenómeno teatral, ¿ya? Son pretensiones absurdas, pero como lo he visto pasar con otros autores, cuando en Wojciech, Büchner hace que el capitán creo que le dice, Wojciech, corres como una navaja abierta. Yo digo, wow, así quiero, yo quiero hacer una frase así, ya ni siquiera una obra así. Ojalá Wojciech, ¿ya? Pero con que me salga una frase así me doy por bien servido. En este tiempo de Twitter, uno dice, oye, ¿sabes qué? Esos son los tweets de la obra, ¿no? Esa frase que te va a poner la persona de prensa para decir, wow, debe estar bien escrita porque mira esas 3 frases, ¿ya? Pero creo que la función de la frase es más grande, ¿ya? Que creo que es también la función del dramaturgo, sin querer robárselas a los demás que también las cumplen, porque todos hacemos el trabajo dramatúrgico, ¿ya? O sea, partiendo de eso, me toca a mí construir lo suficiente para que esto se vuelva lo que yo creo que es un trabajo de servicio. Nosotros somos un trabajo de servicio, igual que los barrenderos y las personas que atienden en la ventanilla del BCP, somos gente que hace servicio. Tenemos un producto cultural, pero estamos en el área de servicios. Con este producto hacemos que la gente, ¿qué? Has visto que muchos teatristas, por ejemplo, decimos que el teatro cura, ¿no? Es un servicio curativo, somos buenos médicos. No, pero también el teatro, ¿sabes qué? Integra, como todo el arte, ¿no? El arte, en verdad, esa entelequia, esa abstracción que nos hace peruanos, que uno dice, mira, hasta esta raya en la tierra es Perú, para allá es Ecuador. Esa raya la dibujó un dibujante, un artista la hizo. Un artista hizo el escudo, un compositor hizo el himno, un escritor hizo la letra, y todo lo que nos representa como grupo es inventado por un artista. Todo, porque está en el mundo de lo simbólico y es mucho más grande que las pequeñeces que nos unen. El plato del ceviche es genial, pero hay ceviche en 11 países. Disculpen la herejía. Pues sí, estoy orgulloso de mi ceviche, pero no sé si es lo único que me deba representar, ¿ya? Entonces creo que en esa área de la representación está nuestro servicio. Es uno de los servicios que damos los teatreros y desde las letras y desde la obra escrita los dramaturgos. Nosotros hacemos ese servicio. Y mi área de servicio se extiende, ¿ya? O sea, no solo curamos, no solo unimos, también el teatro une. Hoy es un servicio. No, el teatro educa. Todos los servicios se le atribuyen al teatro, ¿eh? Los buenos. Cura, educa, une, ¿ya?
representa políticamente. Oye, todo hace el teatro. No nos pagan por ninguno de esos, pero no nos apoyan. Apoyan a todos los que curan, a todos los que educan menos al teatro, a todos los que curan menos al teatro, a todos los que unen menos al teatro, ¿ya? O sea, el Estado no reconoce en nosotros esas funciones, porque como son abstractas y también por otras razones que luego voy a creo, esbozar, ¿ya? Pero el servicio del dramaturgo específicamente es trabajar para que el actor lleve al máximo la idea que está puesta en escena, o la imagen, o la pregunta que detona la obra, ¿no? Ese es el trabajo para el actor. Yo estoy al servicio del actor. No, estoy a mi servicio, obviamente, dice en mi obra, no saco mi nombre, pero yo sé que esto lo va a hacer alguien. O sea, no vale nada en el papel, lo imprimo 1000 veces y sigue siendo la misma obra, hasta que alguien la monta. Yo estoy al servicio del actor, estoy al servicio del director, al que tengo que inspirar con acotaciones, con frases, con los nombres de los personajes. Tengo que inspirar para que ese director tome esa inspiración y se la transfiera al actor, y a través de los actores todos nosotros lo transfiramos al público. Entonces somos somos una especie de vectores, somos portadores como asintomáticos, ¿ya? Los autores, ¿ya? Pero tenemos que hacer que los demás se contagien de esta idea que está dentro de la obra. Horrible ahora, ¿no? Como ejemplo. Lo escucho y antes servía y uno decía, oye, ahora lo viral es bueno. Ya, mira que lo dicen en redes, ¿no? Ya no sé si quiero nada viral en esta vida, ¿ya? Pero nuestro servicio es y es un servicio conjunto, todos lo damos, y los demás nos ayudamos, ¿ya? O sea, sin el actor no hay nada, ¿ya? O sea, todos los demás estamos acá para ayudar a que el actor lo logre. Yo estoy acá y el director está acá y el escenógrafo, cada uno pone su parte sola, no se puede registrar. ¿Puedo registrar lo que dirigí de una obra sin el actor, sin su cara, sin su movimiento? ¿No? Hemos visto ese tipo de problemas, los he visto a nivel comercial, ¿no? Tú inventas un clown que alguien te ayuda a dirigir y luego ya no lo puedes registrar. Tu clown está registrado por la empresa que te contrató, etc. Y uno dice, no es justo. Es más grande que eso. Para mí es el actor es el eje, porque es el teatro un enfrentamiento uno a uno, un careo. Yo vengo a decirte algo que me haya hecho pensar en ese algo. Para cerrar esa primera intervención. ¿Ya? Todo eso es para mí la función del teatro, ¿ya? Ayudar a la gente a reunirse alrededor de una idea y de una historia plasmada a través de una actriz, ¿ya? Alguien que está ahí diciéndome qué se siente y cómo se cuenta y cómo se vive, y haciendo que lo que se viva se vuelva idea y que la idea se vuelva vida, ¿ya? Ese es el trabajo de todos y el dramaturgo ayuda a hacerlo con palabras. Mis referentes han sido autores que han hecho bien esto, y de todos los autores he robado algo. Siempre he sentido que he estado muy atento a la técnica y a los desarrollos que veo. Yo digo, en este monólogo de Escorpiones mirando al cielo, está el monólogo inicial de Abuse usted de las cholas de la Ciudad de los Reyes, de Hernán Cortés. Yo digo, oye, es la misma estructura. Lo vi y acaba parecido y todo. No es un plagio, no es el mismo personaje, no es la misma historia, no es la misma nada. Pero la estructura tú la ves. Como cuando pones un poema al final de tu obra y la dejas abierta. Oye, es Brecht. Pero no te lo has copiado, no es tal cual. Pero estructuralmente todos nos alimentamos. He escrito obras al padre, he escrito El último barco pensando en Vladimir, de Santisteban. Pero el último barco, y en El día de la luna, ¿no? Y en Casualmente de Negro, de Maritza, que eran todos padres. Padres que de verdad te cuestionaban. Y los niños de Sara, el niño de Sara Llofré en Una obligación, es casi mi niño del último barco. Entonces he escuchado a todos como para decir, mira qué belleza esto. Qué belleza la iglesia oscura con los dos personajes en Olluyas. Y que Dios, están conversando ahí. Tengo que hacer algo, no voy a hacer en una iglesia con estos personajes, pero algo con ese gestos, con esa emoción, ¿cómo lo llamemos? Cada uno tiene su forma, pero creo que capturar esas imágenes, esas estructuras, esa relación con la persona, con el espectador y con el actor, es parte del trabajo del autor. Y estas personas, Joffre, Rivera Saavedra, todos los que yo vi de chico, son mis referentes, además pues, de Tennessee Williams y de Coltés y de Shakespeare, ¿no? Y de Brecht, obviamente, ¿ya? Y bueno, creo que lo que viene después sobre cómo es el teatro peruano es una pregunta enorme que prefiero repartir. Además, esa pregunta puede ser el puente hacia la segunda ronda, porque para este segundo momento de intervenciones, en el que también pueden contar con un tiempo similar al que se ha manejado ahora,
la idea era abordar si consideramos que el teatro peruano contribuye a la formación de nuestra identidad, y como esa pregunta se responde con sí o no, en realidad ahí, acordábamos que se empalme con la siguiente, que es de qué manera, ¿no? Cómo se construye la identidad desde el imaginario teatral en el Perú. Pero efectivamente eso tiene que ver mucho con cómo definimos el teatro peruano, que es la pregunta que quedó última en el caso tuyo, César, en la medida en que, o sea, si hablamos de teatro peruano, estamos hablando de algún tipo de identidad distintiva, de algo propio, ¿no? Que siempre es difícil de establecer, ¿no? Pero quizá sobre esas particularidades si hubiese un modo de reconocer lo que podríamos llamar como teatro peruano, o incluso a nivel utópico, ¿no? Porque más allá de lo representativo que pueda ser o de la diversidad de manifestaciones desde las artes escénicas que se estén cultivando en este momento, quizá hay algo que ustedes también anhelen de esa propia identidad y expresión de la teatralidad peruana, ¿no? Creo que cada uno desde su experiencia, desde sus referentes, desde sus propias motivaciones, tanto desde la experiencia del grupo y la teatralidad andina, como desde la experiencia de situar al niño y a la niña como el centro de cómo pensamos la creación, y desde el lugar del dramaturgo como vector, ¿no? Como alguien que facilita, conecta, ¿no? Desde esos lugares, cada uno me imagino que define este ideal de lo que espera que el teatro peruano sea, y de qué manera esa forma de ser trasciende al teatro también, ¿no? Porque cuando hablamos de identidad del teatro peruano y lo conectamos con, o sea, justamente con las reflexiones que estamos planteando ahora, pensamos en que eso permee hacia la sociedad, ¿no? O sea, no pensamos que sea un atributo del teatro que quede a nivel de los creadores escénicos, sino más bien que esos atributos que buscamos que el teatro posea, de alguna forma también generen algo en la sociedad en la cual nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, a partir de esas inquietudes vamos a tener una segunda ronda de intervenciones, ¿les parece? En el mismo orden. Entonces, vamos con Ana, seguimos luego con y cerramos con César. Adelante, Ana. Muy bien. Sí, yo quisiera hablar de estos últimos años antes de la pandemia, ¿no? El sábado me invitó Demos y Collera, un grupo de activistas, ¿no? A abordar un tapaboca, ¿no? Que ellos llamaron abreboca, porque lo bordamos. Y pusimos ahí, estábamos recordando un año más de las esterilizaciones de 2.074 mujeres y muchas más. Irene Vallejo, que es una literata española, hace un recuento, una investigación de cómo las mujeres desde el ancestro sí hemos escrito literatura, ¿no? Y entonces ella habla, por ejemplo, de las palabras que van del texto al textil, ¿no? Y dice, por ejemplo, hilvanar las palabras, ¿no? El nudo de la historia, el desenlace, ¿no? Seguir el hilo de la historia, la trama. Y entonces, en esta experiencia, voy a compartir un ratito. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Lo que estoy compartiendo? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, yo asumí lo del bordado de la memoria para hablar de dos trabajos importantes para mi proceso y el proceso de Yuyachkani, ¿no? Cuando durante muchos años habíamos estado creando obras para darle voz, entre comillas, a los que no podían llegar no podían llegar a la esfera pública, estaba tomada de esa esfera pública, ¿no? Pero luego del informe de la Comisión de la Verdad, las mismas víctimas sobrevivientes tomaron la palabra y entonces entramos nosotros en una especie de crisis de representación, ¿no? Y entonces, a partir de esta idea, de esta invitación de bordar la memoria desde la escena, ¿no? Yo tomé la idea de cómo Yuyachkani, en sin título técnica mixta, también borda las paredes
¿no? Y las paredes se convierten como en pizarras del pueblo. Ese es el afiche y esa es la obra. Se desnuda el espacio, la gente no está sentada, las paredes están tomadas, instaladas, inscritas, ¿no? El público se mueve con nosotros y aquí en una de las paredes con tiza, porque nuestro universo eran colegiales que tenían derecho a voltear la historia y mirarla desde otro lado, escribimos en el 2004 esta denuncia de las mujeres esterilizadas y quedó ahí en estas pizarras, ¿no? Tomamos los textos y los escribimos. Pero no solo eso, sino que casi al terminar la obra, ya nosotros no sentíamos que debíamos representar a que ya habían hablado. Entonces ofrecimos nuestro cuerpo como soporte de información, ¿no? Y lo que yo me puse encima fue una, estoy retrocediendo, una kushma ayánica y puse las denuncias de las mujeres ayánicas que testimoniaron en la Comisión de la Verdad, y en la otra parte, las fotografías de Vera Lenz, que había registrado a las mujeres que habían sido rescatadas, que habían estado en semiesclavitud por Sendero, ¿no? Pero también Débora, en el otro personaje, toma los testimonios de las señoras que fueron esterilizadas. Y es algo así como que ya la palabra escrita, ¿no? Y aquí vuelvo a asociar con el nudo, con el desenlace, con la trama, ¿no? Las polleras, las enaguas, el sombrero, ¿no? Y el público se acerca para leer, para mirar. Pero estamos en teatro, ¿no? Y ese primer acercamiento nos lleva a discurso de promoción, y sigo con el mismo tema, con el tema de esas mujeres esterilizadas, ¿no? Y entonces también en el universo del colegio tomo mi certificado de primaria, cuando tenía 9 años, agarro mi foto y con uniforme escolar me pongo y me postproduzco a mí misma, entro a escena yo, pero niña que cuando se iba al colegio en el ómnibus era manoseada por hombres en el ómnibus y me quedaba callada, ¿no? Niña que recuerda lo sucedido para poder identificarse ahora en contra de la violencia a la mujer. Y escribo un cuaderno como escolar, un cuaderno para hablar de la historia, de que estas esterilizaciones no nacieron aquí con el gobierno de Fujimori en el año 92, sino que tiene una larga historia, ¿no? En Virginia, en 1927, con toda una sustentación, se esterilizan a las mujeres, ¿no? Y luego la campaña nazi, ¿no? De demostrar cuánto costaba mantener a una persona que el nazi persigue, como el comunista, como el gay, como el judío, como aquel que tiene otras lesiones en su cuerpo, y dice, cuesta lo mismo mantener una familia alemana, ¿no? ¿De qué se trata este esterilizar, ¿no? Cientos de familias como las que hemos descrito existen hoy en día, extendiendo enfermedades, inmoralidad y crimen, estas familias, ¿no? De la misma manera que hay animales y plantas, se hacen parásitos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va sustentando a lo largo de la historia lo que se hace aquí con una serie de mujeres? Los testimonios de los profesores. Y es un cuaderno que yo le paso a los espectadores, ¿no? Esta niña ha hecho su investigación, ha sacado de los periódicos, ha recortado, ¿no? Entonces aquí yo pongo al final, trabajamos acciones, imágenes que nos ayudan a salir de lo normado, a mirar críticamente la cotidianidad para imaginar nuevos mundos, nuevas relaciones entre los seres humanos. De eso se ocupa el arte, más necesario que nunca hoy, que estamos impedidas de hacer rituales, tan necesarios para la vida y para despedir a quienes se van, ¿no? Yo creo que el teatro, cuando hablamos de que aporta a la sanación, que aporta a los niños a enfrentarse a sus miedos, ¿no? Que aporta la simbolización, ¿no? Y que nos permite
también a nosotros, ¿no? Yo como mujer, como actriz, ¿no? Puedo curar a mi niña, puedo consolar a mis abuelas que fueron golpeadas, a mis tatarabuelas que vivieron en un sistema. Yo como mujer, tomando conciencia, puedo fortalecer y empezar a sanar el género. O sea, son muchas posibilidades, pero definitivamente el teatro para mí sí ha cumplido un papel importantísimo de reparación simbólica. Yo simbólicamente sano el dolor de mi niña ahora casi abuela, ¿no? Porque esos traumas son necesarios de curar. La cicatriz se cierra, es un trauma, me corté, y me cuenta una historia, ¿no? Yo te puedo decir, oye, y esta cicatriz, y empiezo a contarte, yo estaba con la bicicleta un día, tiene una historia, pero la cicatriz interna no se cura. No se hace cicatriz hasta que yo no pueda revisitarla y volver a curarla. Y lo que yo siento es que el Perú tenemos un cúmulo de traumas y de cicatrices abiertas, y siento que el teatro, ¿no? A través de estas obras, a través de los textos, tanto escritos o hilvanados o bordados, ¿no? Por mi cuerpo, por mi voz en escena, en primer lugar me sanan a mí. En primer lugar, soy yo. Ya no es por otros, ¿no? Es para mí, y a partir de lo que yo voy viviendo como mujer, como madre, como ciudadana, como artista organizada, en esta pandemia, en este enfrentamiento al que el gobierno entienda que tiene que declarar al sector cultural en emergencia, a que este nuevo ministro ya con 2 meses debe abrir mesas. O sea, soy una mezcla de todo, pero sí es indispensable, yo creo, el teatro que dialoga, que abre desde el teatro para niños, con los jóvenes. Y es verdad lo que dice César, ¿no? O sea, yo después de muchos años, el movimiento de grupo de creación colectiva, en nuestro grupo, hay compañeros que están haciendo dramaturgia, ya, escribiendo. Miguel Rubio escribe muchas cosas también dentro de las escenas de las obras, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, así como dividimos y dejamos de que cada uno se especialice en su locura específica y que eso iba a enriquecer el grupo, también hemos acercado de escribidores para que se metan al proceso y escriban con nosotros, ¿no? Yo tuve una experiencia maravillosa en la escuela de Arangua, con Celeste, ¿no? Trabajando con los chicos en la escuela, que sacamos un material muy bello, muy dramático, y que Celeste terminó con las palabras adecuadas. O sea, yo ahora creo que es el trabajo conjunto, creo, como tú dices, César, cuando dices yo escribo para los actores, yo creo que es el cuento, es la literatura, es la dramaturgia, y creo que todo arte y todo teatro es necesario, ¿no? Critico a mi joven actriz de los años 70 cuando me enfrentaba, ¿no? Porque creo que en la diversidad, si miramos el país y las culturas del país y la diversidad de lenguas y expresiones, yo creo que es la diversidad, y como dices tú, Celeste, pero tiene que ser con calidad, tiene que ser con entrega y con responsabilidad. O sea, tengo que profesionalizarme en lo que hago y en lo que digo. Gracias, Ana. Bueno, continuando entonces con estas reflexiones en torno a la manera en que la identidad peruana se manifiesta en el teatro y ya cómo es esa relación entre lo que se construye en la escena y lo que se construye hacia la sociedad. Le correspondería hacer pero César, te veo inquieto. ¿Quieres plantear algo? Me parece que debería cerrar Celeste, salvo que Celeste no quiera. Ya. Bueno, está bien. Sí, dale, César, dale. Ya, ok, ya. Mira, sí, porque además estoy empalmando con lo que dejé de fuente, ¿no? Ok, dale. Mira, respecto al teatro, ¿no? Yo creo que una cosa de definir el teatro define nuestro compromiso, ¿no? Cuando decimos, es como definir cualquier objeto, ¿no? Función, ¿no? Si esto es un plato, voy a comer en él. Puede ser un folder, ¿ya?
Pero si yo lo defino plato, como de plato, ¿ya? Y ya la definición de plato implica un montón de necesidades, ¿no? O sea, si yo defino este folder como plato, no solo es que voy a comer en este folder, es que además necesito encontrar cómo lavarlo, cómo hacerlo durar, si voy a volver a comer en él. Necesito comida para poner en el folder, ¿ya? O sea, en la definición hay un riesgo y un pedido y una posibilidad de crecimiento, ¿ya? Yo pensaba, hice una lista tratando de definir al teatro, hice una lista de las cosas que definen al teatro, y la verdad que encontré que es una lista de los peruanos, ¿ya? O sea, es como nosotros. Primero puse diverso, ¿ya? El teatro es diverso, ¿ya? Cuando es rico, no admite que es rico. Cuando es pobre, no se da cuenta que es pobre, ¿no? Siempre es esperanzado en que esto que hacemos no es pobre, ¿ok? No importa que no tenemos nada, no usamos nada, no es pobre. Ya desde que es teatro no es pobre. Y ya desde que, o sea, si yo lleno salas y tengo publicidad en los diarios y los medios, igual no soy rico, porque tampoco tanta gente viene. No es la riqueza que conocemos, ¿ves? No sé, en un teatro, pues en Boston, ¿ya? Entonces, pero eso me parecía tan peruano. Otra cosa es que es centrado en Lima, como el Perú, ¿no? Es urbano principalmente, y cuando no es urbano, ni lo vemos. Oye, no parece estar en nuestro radar, en nuestro mapa. Te estoy hablando de manera, digamos, poco políticamente incorrecta quizás, pero creo que es verdad, que si no está pasando acá, ahorita en una ciudad con una pista y con luz de noche, y que se queda prendida toda la noche y con wifi, no es, ¿ya? Y más ahora, pues imagínate cómo habrán desaparecido las personas que no tienen todo lo que tenemos. Literalmente han desaparecido ahora que el mundo es virtual, ¿ya? También creo que es un teatro caro de disfrutar, ¿ya? Es un teatro, en general, creo yo, como grupo falto de educación. O sea, si yo empezara ahorita como empecé, no sabía nada, y creo que ahora hay un poquito más, y falta de educación no solo respecto al compromiso del actor con educarse o del teatrero por conectarse con otras ciencias, sino también falta de oportunidades. Ahora hay mucho más. Ahora hay Aragua que están acá, ahora hay escuelas y acá. Imagínate cuando empecé. Pero creo que sigue habiendo poco, creo que sigue siendo menos de la línea de necesidad. Creo que si ahora hay 10 es porque la gente necesita 50. Y si antes había uno era porque necesitábamos 10. ¿Me entiendes? O sea, siento que esa falta de educación es tanto una crítica a la persona como una necesidad al sistema en general, ¿no? Que no sé cómo se va a paliar sin el apoyo del Estado, ¿no? En todas partes existe. Y respecto al apoyo del Estado también es como el peruano, pues no tiene apoyo del Estado. En todo eso el teatro es como nosotros, como el peruano en promedio, ¿ya? Creo yo que también pasa algo con el teatro, ya que es enmascarado, devorado, canibalizado como imagen pública por la farándula, ¿ya? Y por la televisión, ¿ya? Estamos antes quizás hubiera sido más fácil el teatro en la época de la radio, y aún así la radio te competía. Seguro prefiero quedarme en mi casa oyendo El Derecho de Nacer a las 8 de la noche que salir, ¿ya? Entonces también tiene que ver con otra cosa que es una práctica pública de limeños. ¿Quiénes salen en Lima? ¿Quiénes salen a las 8 de la noche de un sábado? O los jóvenes, o la gente muy comprometida con cierto consumo. Nuestro público son gente que viene a ver teatro y sale, pues sale aunque haga frío, aunque haga calor, toma un taxi, gasta, sale, le gusta, ¿ya? Pero también, como los que van a las bibliotecas, pero también hay jóvenes que tienen que salir, van a salir y bueno, van a ver qué hacen, pero es parte de la actividad. Entonces, ese salir a manifestar lo que sientes es limeño, es peruano, estamos acostumbrados como peruanos a salir a algo y a juntarnos para algo. Creo que también nos falta esa práctica. Quizás, oye, tampoco va gente a las galerías, la verdad. Tú vas a una galería a cualquier hora del día, cuando había galería, está vacía. Dime la hora del día en que vas a la galería, está vacía, ¿ya? Entonces, ¿quién irá? ¿Cuándo la ve el comprador? No sé, ¿ya? Pero tampoco te digo que mal de muchos. Lo que yo creo es que el teatro implica un compromiso físico real, no solo del actor y de nosotros como creadores, sino del espectador. Tienes que ir a sentarte en esa silla que cómo será, junto a una persona que quién será, ¿ya? Y ese compromiso exige una condición una necesidad de integrarse con otros y con desconocidos que cada vez se van matando más porque ideológicamente se nos separa. El Perú está súper separado y si, no te digo que nosotros inventamos las divisiones, existen y se exacerban de una forma u otra, y digamos que es el sistema, digamos que podemos culpar a muchos,
¿ya? Pero el Estado no hace nada para que desaparezcan. O sea, tenemos divisiones de raza, de edad, de condición económica, de lugar de nacimiento, y cada división prende en el Perú. No te digo que no pase en otros sitios, pero yo lo veo acá y nos toca como teatreros oponernos a esa división. Esta persona A no solo no quiere ir al teatro, no quiere sentarse junto a B. Y no quiere ver el teatro de los que ven B. Entonces, tampoco hay tantos teatros para que se llene de A's, ni tanta gente. Para decir, wow, de este tipo de teatro, como hay en 1000 sitios, ¿no? Muchas personas consumiendo cultura, son muchas posibilidades de producción, ¿no? Acá hay 2 revistas, 3 diarios creo que quedan, y canales nacionales también. O sea, hay poca oferta en todo lo que es comunicaciones, imagínate en el teatro, ¿ya? Entonces nos toca a nosotros como teatreros, ¿ya? Separarnos de la televisión y de la farándula, que acaban siendo los que nos definen. La gente cree que los actores somos como los influencers, ¿no? Y que lo que tenemos que decir es igual de importante, o sea, no importante. Pasajero, podemos hablar de la comida. ¿De qué hablará un actor? No tienen idea. Entonces tenemos que lograr que el público se interese por el fenómeno teatral, salga, se mueva, y al tener un público que sale y se mueve, obviamente estamos creando gente que se vuelve peligrosa. O sea, si van a salir al teatro, van a empezar a salir para todo. ¿Sabe Dios para qué? ¿Ya? Y suena raro, ahora todo suena a complot o a conspiranoico, pero es verdad que nosotros tenemos que crear un complot entre un grupo de gente que complota y conspira para reunirse a ver algo y mantenerlo vivo, y pagar para que siga existiendo. ¿Eso dónde? El teatro es eso, el teatro se ha vuelto una secta, una logia de poca gente que quiere, y muchos, como nosotros, profetas del teatro, que no logramos convencer al creyente. El creyente prefiere ser fiel de la televisión que nuestro. Pucha, cada vez son menos. ¿Cómo hacemos para que vengan? Vienen a probar, a ver cómo es esta iglesia, ¿no? Dicen que hacen milagros. Y bueno, a algunos les gusta y se quedan, pero la mayoría no. Entonces, hay un consumo cultural del teatro que es distinto al de la pintura, porque también las varas de excelencia son otras. O sea, en la pintura, ¿cuál es la excelencia? La excelencia es la capacidad de representar, la de crear belleza, ¿no? La de integrarse a corrientes del mundo que conocemos, porque aunque no quieras, expresionismo lo has oído en el colegio, modernismo, algo me suena, no sé qué, pero me lo mencionó el profesor. Con el teatro no es lo mismo. Oye, ¿cómo es lo de Stanislavski? ¿Stanislavski? Estamos poco metidos en la cultura y el teatro, y no lo ha hecho pues el Ministerio de Educación, vamos a tener que empujar nosotros, pero la verdad es que esos canales oficiales son los primeros que ve la gente. La televisión estatal, los libros de texto, no estamos ahí, ¿no? Entonces tenemos que empujar para que el Estado reconozca nuestra existencia a través, creo yo, una de las posibilidades, de las áreas de excelencia que el teatro sí genera, ¿ya? Uno es, la excelencia es expresarse, aprender a expresarse, aprender a decir lo que piensas, aprender a hacer preguntas, y lo enseña Celeste y lo enseñamos todos cuando hacemos algo para niños, pero también para cualquier espectador. Estamos trayendo preguntas que no se hizo, y dice, oye, ¿verdad, no? Y eso que en publicidad llaman insights. ¡Ah! Cierto, el aha moment. Oye, es verdad, no me había... ¿Verdad? ¿Cuántas veces uno va y mira, sin título, yo miraba y decía, cierto, este era títere de este otro. Y no me han dicho, era títere de B. Yo lo infiero de las imágenes y me pongo a pensar 1000 cosas, que incluso van más allá, porque es lo lindo de la creación. Haces pensar más de lo que tú pensaste. Y ese hacer pensar es algo que alguien tiene que promover en el país. Necesitamos un país donde alguien nos haga pensar a todos, para que no tomemos lejía en gotitas, para que vayamos más allá, ¿no? O sea, hacer pensar, expresarse realmente, decir lo que sientes, decirlo a tiempo. Oye, a un niño nos dicen que hay que decírselo, pero a la ciudadanía no se lo dicen. Nadie le dice, a ver, exprésate. No, cada 4 años vas y votas. Y se acabó, no te vuelvas a expresar. ¿No? Que esta vez que se manifiestan, dicen que son locos. ¿No? Cuando la gente va y se manifiesta, se expresa. El teatro lo enseña, es parte de nuestra excelencia, pero no lo propicia el Estado en el ciudadano. Reunirse a reflexionar en conjunto es otra de nuestras capacidades. Y reunirse a reflexionar en conjunto tampoco se va a estimular. No hay clubes de lectores que tú digas, wow, vamos a hacer que la gente se junte a hablar de una novela. Menos se van a juntar a hablar de una obra. ¿No? Entonces creo que hay funciones que el teatro hace bien, que representan su excelencia, así como en la pintura hay cosas que marcan la excelencia en pintura, en la escultura, etcétera. En el teatro hay algunas, y esas, no solo digo que no sean propiciadas por el Estado, enseñadas al ciudadano,
sino que además se combaten. Creo que está bueno que sepas qué es el fauvismo, que sepas pintar, que reconozcas la belleza, pero de ahí a que te reúnas a pensar y a hacerte preguntas, ya no, ¿ah? Ya no. Entonces sigue siendo peligroso, aunque ahora suene raro decir que somos peligrosos. Los teatreros no somos peligrosos, pero nuestra actividad sigue siéndolo. Y creo que esa definición del teatro es importante porque la tiene clara el Estado y nosotros no tanto. Y nos ayudaría mucho concebirla así para exhibir que el Estado impulse a la gente a expresarse, a reunirse, a hacerse preguntas y a expresar, bueno, y a decir lo que sale de esas preguntas y de esas reuniones. Buenísimo. Muchas gracias, César. Y creo que también esto puede conectarse con algunas ideas que seguramente Celeste va a retomar, que tienen que ver con esa mirada del desarrollo que proponía, y también, bueno, si algo respecto a los referentes pudieses también recuperar, Celeste, sería ideal. Solo quería enfatizar o recoger un poco a partir de esta descripción de las características del teatro peruano, que son también las del ciudadana peruana, que es que, claro, el teatro peruano también expresa la propia debilidad de nuestra democracia, ¿no? Porque o sea, también se ha forjado en estos últimos 20 años con mucha fuerza, en términos de que se han abierto más espacios de formación, más salas, más gente profesional que se dedica a esto, igual que en los últimos 20 años la democracia, en teoría, también ha tenido algunos indicadores de logro, y sin embargo, a nivel ya no macro, ¿no? Como se dice, no desde la macroeconomía, sino desde la microeconomía o desde la micromirada de lo que finalmente esto significa para la gente. Hay muchísimas cosas que todavía no se han conquistado, porque es verdad que el teatro todavía no sigue siendo ese lugar para expresarnos, debatir, cuestionarnos, hacer el tránsito hacia la calle, hacia nuestra propia reivindicación como ciudadanos, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas cosas latentes como nuestra propia democracia, ¿no? Que se sabe que están ahí y que de alguna forma reconocemos que estamos en un mejor escenario que en otros momentos, pero a la vez como si eso no terminara de detonar, ¿no? Y nos conformáramos con esa idea de saber que es peligrosa nuestra actividad, pero no asumirlo de esa forma, ¿no? Peligrosa en el sentido pues, de lo que propone César, ¿no? Como realmente de provocar una mirada que genere acción, ¿no? Entonces, Celeste, dale tu intervención para recuperar las ideas que quizás te quedaron en el tintero y bueno, sí, hay muchas cosas como pedazos, ¿no? Que se pueden ahí ir juntando, ¿no? Esto o sea, para poder mirar también este tema tan importante que es nuestra identidad, ¿no? Es tan complejo y que hasta ahora le seguimos dando vueltas, y está bueno, ¿no? Que le sigamos dando vueltas, ¿no? Esto, ¿se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha perfecto. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Ya, ok. Bien, entonces, bueno, sí, un poco entrecortado, pero voy con lo mío. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, yo parto, ¿no? De lo que soy y lo que tengo, ¿no? O sea, de mis propias herramientas, ¿no? Pero también con una mirada hacia lo que quiero, hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy hacia los sujetos, ¿no? Los sujetos a los que yo quiero como rescatar y traerlos hacia mí para poder entenderlos, para poder ponerlos en escena, para, digamos, tender puentes entre mí, lo que yo soy, ¿no? Y los demás, estos sujetos sociales
a los que yo, bueno, reconozco como parte de un universo complejo al que no conozco tampoco del todo, ¿no? Entonces, ¿cómo me acerco de esto que soy y de esto que tengo, ¿no?, hacia los demás, ¿no?, para construir una comunidad, o sea, construir un universo donde yo pueda sentirme también incluida y donde pueda incluir a los demás, ¿no? Entonces, tener una mirada cada vez más amplia y cada vez más rica, que me enriquezca a mí también, ¿no? Entonces, yo parto de eso porque siento que no puedo escribir sobre lo que no conozco, sobre lo que no soy. O sea, no me saldría, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es cuál es mi identidad, ¿no? Entonces, por eso es mi acercamiento al mundo femenino, al universo de la mujer, ¿no? Entonces, yo tuve una experiencia muy interesante, o sea, cuando trabajaba en el Agustino y tenía una convivencia con las señoras de los comedores, la señora de los vasos de leche, en la época del terrorismo. Y yo veía cómo estas mujeres, ¿no?, a pesar de todo el esfuerzo que hacían, de todo lo que el trabajo les demandaba, que tenían que atender al comedor, que tenían que atender a los hijos, que el marido les pegaba, que el marido las maltrataba, sonreían. Tenían espacio para sus fiestas, para sus celebraciones. Entonces, me empecé a conectar con este mundo de la mujer tan distinto al mío, ¿no? Porque además fue un momento bien interesante porque era el tránsito entre mi universo y ese universo, ¿no? Felizmente que pasé muchos años con ella y desde ahí surgió mi primera obra. Y no sé si César se acordará, pero yo le dije a César, un día lo llamé y le dije, César, tengo imágenes de una obra, mi primera obra para adultos, de estas mujeres, pero desde un mundo urbano, ¿ah? Desde un mundo urbano, pero eran imágenes de estas mujeres trabajando duro y ubicadas en mi historia, en una estación de radio, una radio deteriorada, ¿no? Ellas encerradas en la cabina, mujeres que, digamos, abandonadas por el marido, de 3 generaciones además, ¿no? Entonces yo fui donde César y le dije, tengo estas imágenes tan fuertes, por favor escríbeme. Y César fue y me dijo, César en ese momento me dijo, no, escríbela tú, ¿no? Y la tuve que escribir, y decía, pero qué malo, bueno, pero en realidad me ayudó porque empecé a escribir, y entonces todo este universo de la mujer, desde su diversidad, me empezó a interesar a mí, pero también siendo consciente de lo que yo era y lo que podía hacer, ¿no? Entonces, lo más que podía hacer en realidad era meterme a estos mundos particulares para desde mi particularidad, ¿no?, tender ese puente, ¿no? Y reconocerme también con estas otras mujeres, ¿no? Entonces, porque me interesaba formar parte del universo de estas mujeres, de esta mujer peleadora, luchadora, trabajadora, madre, esposa, hermana, ¿no? En fin, entonces, ese es un universo que empecé a explorar, ¿no? Y después vinieron otras obras también en que tenía el protagonista de la mujer y en esta línea que comento, que intentaba yo explorar otros mundos, escribí una obra que Zapatos de Calle, en donde quise colocar al hombre porque también me interesaba explorar el universo del hombre en su relación con el universo de la mujer, o sea, tratar de entender también ese mundo particular, ¿no? Entonces, claro, mi protagonista era un hombre, pero terminó metiéndose una mujer que finalmente cobró una importancia en la obra que yo no me di cuenta, pero era también todo lo que, como dijo Ana, es también el reconocimiento de lo que tú eres, ¿no? O sea, cómo van apareciendo y cómo te vas enriqueciendo y cómo vas sacando a esa mujer, a esa niña, ¿no?
y desde mi, digamos, inserción también en el mundo infantil, hay algo de eso, ¿no? O sea, los niños maltratados, marginados, buleados, ¿no? Toda la experiencia escolar a mí me parece terrible, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esta experiencia que tienen que pasar los niños en el colegio es terrible. Entonces, si tú no le das herramientas a esos niños para defenderse, esos niños terminan siendo víctimas de un sistema terrible y terminan muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo por esos niños? ¿No? Entonces, yo creo que el teatro te da toda esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de mirarnos nosotros, ¿no? Y mirar a los otros, ¿no? Y mirar a los otros y reconocernos en un universo. Entonces, todo este tema de la identidad, ¿no? Que es tan complejo, porque nuestra identidad es nuestra diversidad, ¿no? Nuestra identidad es todas las identidades particulares, ¿no? Todas estas culturas, sus etnias, sus lenguas, sus vestidos, sus fiestas, pero cómo el teatro puede traerlos a este otro universo, ¿no? Que no está conectado con eso, sino a partir de un interés muy particular que puede ser desde lo bonito, lo práctico, lo útil, lo comercial, ¿no? Entonces, como nosotros también somos responsables desde el teatro de tender esos puentes, ¿no? No solo desde el teatro, sino también desde de actores, ¿no? De participantes en el hecho teatral, o sea, llámese escenógrafos, productores, actores, escritores, lo que fuera, ¿no? Y cómo nos integramos también nosotros mismos como gente de teatro en esa diversidad, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia muy distinta a Yuashkani, ¿no? Yo puedo escribir una obra muy distinta a la de César, pero nos reconocemos como una unidad, ¿no? Como gente que está trabajando justamente por tender estos puentes desde sus propios frentes, desde sus propias posibilidades, ¿no? Entonces a mí me gustaría, por supuesto, conocer más, viajar más, meterme más, pero mis condiciones, digamos, no me lo permiten o no me lo han permitido, ¿no? Pero desde mi perspectiva de desarrollo, mi perspectiva de futuro, mi perspectiva como mujer de teatro, ¿no? ¿Cómo rescato yo eso y comunico y establezco y construyo vasos comunicantes? Esa es una preocupación que me persigue, ¿no? O sea, ¿cómo establecemos esos vasos comunicantes para aportar de alguna manera a este país un poco más, más colectivo, más solidario? A mí, la verdad que esta pandemia, una de las cosas más fuertes que me ha producido es esta falta de solidaridad, no sé, de visión común, ¿no? Entonces, eso ha golpeado fuerte, ¿no? Entonces, creo que ahora en el trabajo que estamos con Ana, ¿no? En estas redes, esa es una de las cosas que tenemos que aprender también. Tenemos que aprender también a reconocernos nosotros como artistas, ¿no? Que trabajamos por un objetivo común, por un interés común, cada uno desde su espacio, hace lo que puede, ¿no? Pero si tú trabajas con un objetivo común, ¿no? Y bueno, y qué bueno que un actor o una actriz puede empezar a escribir, ¿no? Desde el descubrimiento que va haciendo de sus posibilidades y de la riqueza que hay en las historias, en esos submundos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que aprender, ¿no? a conectarnos, a ir hacia el otro, ¿no? A recibir y a escuchar, ¿no? Aprender a que las verdades están un poquito distribuidas entre todos nosotros,
Sí, tal cual. ¿no? Gracias, Eso. Celeste. Genial, buenísimo. Tenemos que ir ya cerrando. Voy a compartir unos saludos que han ido llegando entre las personas que han seguido la transmisión. Saludos a la gente de la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra, a las bibliotecas públicas de Guarochirí, a la gente que está conectada desde Cieneguilla, Cusco, Arequipa, desde Nueva Jersey también. Y para tener un momento de cierre y con una muy pequeña intervención final, porque a las 8:30, o sea, en 9 minutos tenemos que despedirnos. Y ya que inevitablemente, como ha comentado Celeste, el tema de la pandemia nos está atravesando y es el contexto desde el cual en este momento hay que crear y todo se impregna de lo que está emergiendo y removiéndose en un momento como este, que a nivel tanto temático como de las formas, ¿ustedes sienten que hay algo en este momento que les inquiete, que sienten que se tiene que abordar desde lo escénico? ¿Hay alguna idea, como justamente, por ejemplo, esta reflexión sobre el ser común, lo común, o algún otro tema, o alguna otra forma, en términos, por ejemplo, de tomar la calle como para recuperar ese espacio que hemos perdido? No sé, estoy empezando a disparar ideas de cosas que a mí personalmente también me inquietan de este tiempo. En el caso de ustedes, ¿qué inquietudes les deja este tiempo respecto hacia dónde debe transitar la búsqueda del teatro peruano hoy? Y dejo abierto para quien quiera tomar la posta. Es un montón de cosas juntas, ¿no? Bueno, lo Sí. que pasa es que estamos dentro de la pandemia, ¿no? Pero definitivamente hemos recibido un país con muchísimos errores, ¿no? El neoliberalismo destrozó el país y las consecuencias es la muerte de los de siempre, ¿no? Estamos aquí justo los que podemos estar en la casa, guardar la cuarentena, tener un medio de comunicación, ¿no? Pero miles de peruanos no lo pueden hacer así. Y miles de colegas, no miles, pero cientos de colegas nuestros, ¿no? El movimiento de grupos de teatro independiente, Celeste, somos más de 210, creo, ahorita, ¿no? Sí. Organizados. En la sala de teatro creo que somos 56, ¿no? En la red de redes son, yo diría, cientos de organizaciones, de danzantes, bailarines, maestros, músicos, saxofonistas, ¿no? Y en el movimiento de gestores también, ¿no? Entonces, creo que dentro de la pandemia, habernos juntado y habernos organizado ha sido un aliento que nos ha dado tareas, ¿no? Me ha sacado de la casa, me ha llevado a Piura, me ha llevado a Tacna, me ha llevado a Iquitos, ¿no? A Chasuta, a la margen izquierda del río Marañón con las mujeres de Yapit, ¿no? Porque he contado para allá, hemos ido a entrevistas, ¿no? Entonces, creo que ese tejido que hemos hecho entre todos los artistas escénicos y gestores ha sido indispensable. Y nosotros con Yuyashkani, impulsados por Débora, ¿no? Que es la que impulsa el teatro para niños con mucha fuerza, hemos hecho un taller virtual, ¿no? Y hemos montado el bagrecito. ¿Por qué? Porque veíamos que estamos perdiendo a los abuelos y no podemos despedirlos, ¿no? Y no podemos, o sea, este sistema valora al adulto mayor, no lo valora. No lo Sin valora. embargo, no lo valora. Sin embargo, hay otras culturas ancestrales que sí, ¿no? Y entonces con el taller, como había que montar una escena de la obra, cada niño o niña, han acabado actuando los papás, ¿no? Las mamás, las abuelitas. Entonces, eso en 25 años de talleres en el verano de Yuyashkani para niños y niños, los papás y mamás, abuelos, llegan el día de la clausura. O llegan, los dejan y se van. Y aquí
ha sido maravilloso, cómo han jugado como niños, cómo se ha creado la convención. Yo acostumbrada a entrenar con el palo, con la bandera, con los zancos, con los elementos preparados. ¿Qué tenía en la casa? Tenía el almohadón, la frazadita, la escoba, el balde, ¿no? Las sillas, mover el sofá, la sábana, y con eso he trabajado y con eso hemos recuperado la fantasía del arte, pero sobre todo ha entrado el arte que tú decías, Celeste, que decías, yo escribo no solamente para mis pares, para los pares, sino para los padres, ¿no? Y ha sido una de las experiencias más bellas para mí, más bellas, ¿no? Y con los jóvenes es más difícil, ¿no? Porque Celeste Claro. puede decir cómo no abren sus ventanas, te hablan, ¿no? Entonces, estamos en un momento bien difícil. Yo también estoy luchando con el movimiento porque se abran los espacios públicos, para comenzar que se abran nuestras salas, ¿no? Y que podamos tener un apoyo, porque ya más de 12 salas a nivel nacional han cerrado, se están devolviendo, se están cerrando, ¿no? O sea, estamos pasando un momento bien difícil, pero fortalecidos por los pares, ¿no? Por el trabajo de solidaridad. Y creo que cuando un artista, por un lado, lucha por su autoestima y por uno mismo, pero también da, ¿no? Que es lo que hemos hecho en la gran marcha. Tantos artistas el 28, ¿no? Hemos dado poemas, música, danza, ¿no? Entonces creo que ahí está, ¿no? Que ahí está. Yo creo que es el momento de recibir y de dar, ¿no? Gracias, Ana. ¿Alguna idea? Nos quedan muy poquitos minutos, pero si pescando también lo que Ana trae, quisiera... Bueno, simplemente que yo creo que efectivamente, como dice Ana, este país, bueno, ha salido a la luz la calidad de país que tenemos, ¿no? La calidad de autoridades que tenemos, digamos, el tiempo perdido, las oportunidades perdidas, ¿no? Lo que somos como personas, en fin, ha saltado a la luz, o sea, nos ha desnudado, en verdad que nos ha desnudado, y eso es muy triste, ¿no? Y creo que como el terrorismo, de repente va a pasar un tiempo en que, o sea, antes de que podamos nosotros desde el teatro ir presentando, porque después del terrorismo decíamos, bueno, esto va a ir a escena, ¿no? Pero sin embargo hubo un tiempo en que no aparecía nada, ha sido después los jóvenes los que han empezado a hablar, ¿no? Y a preguntarse, y a descubrir, y a investigar, y a recuperar la memoria de lo que ellos también pasaron cuando estuvieron junto a nosotros en esas épocas tan difíciles, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo en mis hijos, ¿no? Entonces, como después recién de recuperarse, de sanar un poco las heridas, empiezan a evidenciar todo esto, ¿no? Entonces yo creo que va a pasar un tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que el teatro también nos da esperanza, ¿no? O sea, una de las funciones del teatro es esa, ¿no? O sea, porque finalmente trabajamos con el ser humano y el ser humano, si no tiene salud de esperanza, muere, ¿no? Y el teatro morirá con él cuando no la tenga, ¿no? Entonces, es ese espacio donde, y hay que pelear por eso, ¿no? O sea, porque no mueran nuestros espacios, porque no muera nuestra actividad y porque no muera la esperanza puesta en escena. Gracias, Celeste. Y César, para cerrar esta conversación. Micro otra vez. Micro. Ahí está. Me cuesta, o sea, hay una diferencia de tiempo entre el teatro que uno escribe y el teatro que se pone, ¿no? El teatro que se pone hoy probablemente fue escrito hace como mínimo meses o años, ¿no? El proceso que ha llevado al montaje es largo, ¿no? Incluyendo el proceso de escritura. A mí yo tengo la ventaja de que lo mío siempre es pensado como a futuro. No voy a montar algo que escriba ahora, mañana. No, va a pasar que va a tener que pasar por un filtro mío, por el filtro de los grupos, por el filtro de la realidad
Y uno va a decir, oye, mañana puede ser pertinente Obú, rey del Perú. Y pasado Claro. puede ser pertinente cualquier otra obra, y uno no sabe, porque va cambiando tanto. ¿Quién esperaba nada de lo que está pasando ahora, no? Lo que sí creo es que, lo que hay que hacer es mantener viva la esperanza, como dice Celeste, pero también la vocación. O sea, las vocaciones teatrales van a sufrir mucho cuando no hay teatro y no hay la menor esperanza de que nos podamos juntar para nada. Ya no te digo para el teatro, para nada. Ya estoy pensando ya no solo en cómo van a ser las obras de teatro, sino cómo va a ser esta Navidad con mi hijo y los abuelos, ¿no? O sea, ¿qué viene? Ya yo creo que estamos abrumados. Es difícil hacer planes. ¿A dónde vas a ir con el barco mientras el barco se hunde y tratas de que no estalle, ¿no?, en llamas sobre el agua, ¿no? Es complicado. Sí creo que hay que repensar también para quién hacemos lo que hacemos. Creo que hay muchos teatreros que no, o sea, muchos de nosotros no estamos identificando bien a quién le puede importar lo que hacemos y cómo lograr que le importe. Creo que es algo que, si ya al teatro iba poquita gente, ¿hasta dónde va a ir menos? O sea, ¿cuál es la línea de flotación para que no se hunda, ¿no? Si sobrevivíamos los que sobrevivíamos, o si tenían éxito los que tenían éxito, ¿van a seguir teniendo éxito? ¿Van a seguir sobreviviendo los que sobrevivían? Los que hacían para pocos, ¿los van a hacer para ninguno? ¿Para uno? ¿Para dos? ¿Se va a pagar el teatro? El teatro también se paga con muchos ingresos familiares. Hay muchos grupos de personas que en verdad gastan sus pocos ingresos en el teatro porque no sustentan un hogar. Entonces son el hijo de la familia que, oye, pide prestado un mueble y se gasta su propina, y como decía mi abuela, la plata de sus vicios la gasta en el teatro, ¿ya? Pero, oye, ya no va a haber ni para eso. O sea, el teatro va en verdad a sufrir la falta de ingresos, no solo en la taquilla, sino en la vida familiar de este joven que ponía de lo suyo, ¿no? Y a todos nos han subvencionado nuestros padres desde jóvenes. Empezamos con el apoyo de alguien que nos pagó la carrera, el pasaje, el vestuario, ¿no? Y directa o indirectamente, eso va a desaparecer. Entonces va a haber que renacer de las cenizas, pues, pero ahorita es difícil pensarlo mientras ardemos, ¿no? Bueno, de hecho, es duro el escenario en el que estamos, pero este tipo de espacios, como este ciclo de conversatorios, cómo nos pensamos los peruanos, creo que también suman a esta inquietud por mantener viva la esperanza, mantener viva la vocación teatral, como se ha dicho, a seguir dando y recibiendo, a pensarnos como colectividad, a pensar en la capacidad de incidir que tiene nuestra acción y nuestra capacidad de organizarnos. Así que, bueno, seguiremos encontrándonos virtualmente durante el tiempo que esto tome, y ojalá pronto en estos espacios de intercambio entre pares, entre padres, entre todos los que creemos en esto. Así que muchas gracias por este espacio, gracias a la Biblioteca Nacional, a quienes nos han estado siguiendo, muchísimas gracias también. Sigan en contacto con las novedades de la biblioteca y seguimos. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias a la biblioteca. Gracias a ti, Paloma.